Bien, bienvenidos a Comunistas por Bravo TV, a todos nuestros camaradas digitales que nos siguen por plataformas. También vamos a integrarlos a esta mesa de debate con un programa que necesitaríamos pedirle a QR, que está a continuación, que nos ceda el horario o hacer un programa en conjunto, porque la información del día de hoy es muchísima. No lo voy a hacer solo, por supuesto, me acompañan nuestros camaradas del día de hoy, Romina De Luca, doctora en Historia y especialista en Políticas Educativas. Romy, bienvenida. Gracias, Santiago. Bueno, un placer estar siempre acá y también con los camaradas para discutir la agenda que tenemos del día, que es muy larga. Muy larga, y la educación fue uno de los ejes también, porque mucho se habló acerca de los beneficios que tenía la democracia. Esto fue, lo dijo el presidente de Brasil, así que también vamos a debatir dos corrientes que en esta 80ª Asamblea de la ONU parecía que el mundo está dividido, y es por algo, ¿no? Porque unos decían la desigualdad, el hambre y la paz, y otros justamente lucran con todo lo contrario. Vamos a hablar con Pablo Zapulla, abogado y docente. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Bueno, preocupado por el contexto que está atravesando la Argentina, que está atravesando también el mundo, así que bueno, bienvenido a este espacio de debate para que podamos intercambiar ideas que vayan con los objetivos de, bueno, engrandecer a nuestra patria, ¿no? Que me parece es lo que quienes todos aquí estamos buscamos. Sin duda, la palabra soberanía hoy también fue muy utilizada en la ONU. Me acompaña Jorge Altamira, dirigente de la Política Obrera. Un placer, Jorge, que estés con nosotros. Bueno, esperemos que conforme al programa saquemos de todos estos eventos buenas conclusiones comunistas. Buenas conclusiones comunistas, y no tanto, sí, pero yo creo que la primera disertación de Antonio Guterres tiene mucho más que ver con el comunismo que lo que escuchaste después, que quiero que también debatamos. Un presidente de los Estados Unidos se llama Donald Trump, ¿te suena? Algo escuché hablar de él desde la primera presidencia. Ahora se dicen cosas muy feas de él. Habló de eso, vos sabés que habló y dijo: cuando yo vine a disertar acá, el mundo era diferente. No había guerras, era un mundo mucho más tranquilo, casi como que él es el padre de que todo esté en orden. Y por supuesto, Esteban Pablón, diputado nacional, para hablar de muchas cuestiones, sobre todo una que tenía que ver con que hoy estuvieron esperando en el Congreso un informe de parte del presidente, una visita que estaba planteada, pero bueno, claro, esta ausencia. ¿Cómo se toma esta ausencia? Después me lo vas a contar. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Estás, ni lo uno ni lo otro, ni el informe ni la visita, pero contentos porque el presidente consiguió una nueva carpetita de apego, ¿lo vieron? Le regaló Trump una carpetita con un tuit impreso. Estamos bien. Trump tiene un tema con las impresiones, porque cuando fue el tema de los aranceles salió con las tablas como si fuera Moisés, y ahora le regaló como un gran recuerdo el tuit que le dedicó, que lo vamos a ver más adelante, donde habla de las bondades del presidente. El tema es si es lo único argentino que se trae Milei de Estados Unidos. Bueno, difícil. Hay que ver qué trae, porque también una de las cosas que se discute son las conclusiones. Pero vamos a meternos con el primer tema. Supuestamente no hay condiciones sobre este préstamo, que hay que dejarlo bien en claro, es un préstamo de estabilización cambiaria del Fondo de los Estados Unidos, del Tesoro de los Estados Unidos, que el presidente Donald Trump también dijo no es un rescate, cosa que nadie puede entender, porque este fondo se activa justamente en situaciones de rescate. Se activó en México en el efecto tequila con el 6,8 de la caída del PBI de un país. Por ende, si quieren decir que estamos bien, no debería haber sido ese sector del Tesoro el que nos dé el dinero. Pero vamos a meternos con el primer eje, que tiene que ver con la 80ª Asamblea General de la ONU, celebrada este año en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Inició bajo el lema Juntas y juntos somos mejores, más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Este evento es el principal foro donde representantes de los 193 países miembros se reúnen cada año para tratar cuestiones internacionales, según establece la Carta de las Naciones
Unidas. El encargado de su apertura fue el secretario general, Antonio Guterres, seguido por la nueva presidenta de la Asamblea, la alemana Annalena Baerbock. Los principales temas de esta edición son los conflictos bélicos en Gaza, el Estado palestino, Ucrania y Sudán, el cambio climático, la igualdad de género y la inteligencia artificial. Vamos a meternos, si quieren, en lo que decía en la apertura, que todos creíamos que íbamos a ir en esa línea. Seguramente mañana la disertación del presidente argentino tendrá más que ver con lo que dijo Donald Trump que con lo que dijo el secretario Antonio Guterres, que decía lo siguiente. 8 years ago, in a world scorched by war, leaders made a choice. Cooperation over chaos, law over lawlessness, peace over conflict. And that choice gave birth to the United Nations, not as a dream for perfection, but as a practical strategy for the survival of humanity. 80 years on, we confront again the question our founders faced, only more urgent, more intertwined, more unforgiving. What kind of world do we choose to build together? Excellencies, we have our work cut out for us, as our ability to carry out that work is being cut from us. We have entered in an age of reckless disruption and relentless human suffering. Look around. The principles of the United Nations that you have established are under siege. Listen, the pillars of peace and progress are buckling under the weight of impunity, inequality, and indifference. Sovereign nations invaded, hunger weaponized, truth silence, rising smoke from bombed-out cities, rising anger in fractured societies, rising seas swallowing coastlines. Each one a warning, each one a question. What kind of world will we choose? A world of raw power or a world of laws? A world that is a scramble for self-interest or a world where nations come together? 8 years ago. Escuchábamos ahí al secretario Antonio Guterres planteando lo que muchos países pregonan: paz, equidad, igualdad. Sin embargo, y no sé si tiene que ver con justamente generar este contraste, luego disertó Lula, pero quiero que nos quedemos con esta disertación de apertura, donde queda claro que hay dos mundos, hay unas Naciones Unidas desunidas. No, lo que hay es una crisis enorme del sistema de gobernanza global que surge después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba basado fundamentalmente en la paz y la cooperación, vinculado a un supuesto estado de bienestar en el marco del capitalismo, que parecía que era la ideología o el modelo económico reinante, y eso encuentra enormes limitaciones, sobre todo porque el propio diseño de las Naciones Unidas, que le da a solo 5 países poder de veto sobre las decisiones de la Asamblea, es muy poco democrática justamente la Asamblea. Entonces, en un lugar donde los países no tienen el mismo poder, porque vos, por muy que seas un país en vías de desarrollo o que sea desarrollado, no tenés el veto que tiene Francia, no tenés el veto que tiene el Reino Unido, no tenés el veto que tiene Estados Unidos, Rusia o China. Bueno, evidentemente va encontrando sus límites. Y en un contexto de conflictos crecientes ha quedado claro que este sistema de gobernanza global no va más. O sea, hoy, y digo a título de graficarlo claramente, hoy las guerras muchas veces se deciden en el despacho de un presidente, ni siquiera pasando por los congresos de los países. Imagínate pensar en que las Naciones Unidas sea la que debate efectivamente si va a haber paz o guerra en una región del mundo. Creo que la apelación que hace Antonio Guterres es simbólicamente muy interesante. Uno tendería a acordar, ¿no?, en este mundo de paz, de la cooperación. Él habla de la crisis ambiental, habla de las costas que quedan abajo del agua. Ahora, hoy la capacidad real que tiene Naciones Unidas para poder transformar esas realidades no existe, y hace que efectivamente tengamos que dar un debate en serio sobre cuáles van a ser los organismos de la gobernanza global al futuro, ¿no? Te agrego... Mira, sí, perdón.
No. Hay un par de cosas para decir sobre esto, que es lo siguiente. En primer lugar, Guterres, que no parece un malvado, digamos, da una versión equivocada del nacimiento de las Naciones Unidas. En 1945, cuando nacen las Naciones Unidas, lo único que se establece es una paz en el Pacífico con Japón y una paz en Europa. En los países de Asia y de África continúa implacablemente una guerra, en Indochina con Francia, porque Japón deja un vacío. La guerra civil en China, 1.000 millones de habitantes, una lucha importante en la India contra el imperialismo británico. En 1953, poquito después, estalla la guerra de Corea. Por lo tanto, él cuenta una ficción. En realidad, todo el derecho internacional se basa en una ficción determinada, bueno, queremos la paz, por ejemplo, y luego se monta un reglamento. El problema de fondo es lo siguiente: el capitalismo no puede ser internacionalista. El capitalismo es un sistema de competencia, es una lucha de monopolios y por lo tanto es un fomento de guerra. Ahora, el final que tenemos ahora es importante porque hay aspectos que coincido acá. Se han quebrado los principios del derecho internacional. Por ejemplo, lo de Gaza se parece enormemente al siglo XVII, antes de que se pusieran los cimientos del derecho internacional, la famosa guerra de 30 años, que fue una masacre generalizada en el mundo y provocó un considerable retraso en el desarrollo histórico de Europa. El atraso alemán en el ingreso a la historia mundial parte de ahí. Entonces hicieron un pacto al terminar que pretendía establecer reglas, normas para actuar. ¿Cuál es la acusación de Estados Unidos a Rusia? Que Rusia no cumple con el criterio de un mundo regido por normas. Esta es la acusación de Trump, de Macron, etc. La masacre de Gaza es mucho más que la ruptura de normas. Las guerras arancelarias son mucho más que la ruptura de normas. Esa es una gran división. Estamos desenvolviendo una nueva guerra mundial. Y ese edificio que está ahí, yo tuve oportunidad de entrar y conocerlo, no vale lo que han invertido en su construcción. Bueno, hoy justamente se debatía, ¿no? Porque Trump fue muy duro con la Organización de las Naciones Unidas y con su discurso que repartió para todos lados, desconociendo todo lo que la ONU tiene como principio. Sí, lo que no, decías. Agrego a lo que planteaban tanto Jorge como Esteban. A ver, la ONU además surge en un contexto de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, con lo cual, digamos, me parece que no hay que perder de vista eso. Y bueno, como bien planteaba Jorge, todo lo que refiere, digamos, a las guerras que se desarrollaron, digamos, en todo, bueno, en África, pienso en los procesos de colonización y descolonización, o sea, ¿no? Entonces me parece que eso no hay que perderlo de vista. Y pensaba en relación a lo que planteaba Esteban, ¿no? Efectivamente, me parece que lo que puso de relieve esta nueva asamblea tiene que ver con la rebelión contra Estados Unidos, ¿no? Y eso me parece que se expresa de alguna manera en la votación a favor de Palestina, eso por un lado, y por otro lado también en relación a la discusión que está instalada en la ONU de ampliación del Consejo de Seguridad, que amplíe, valga la redundancia, a estos 5 estados con poder de veto, y los que se están candidateando fuertemente para ocupar esos espacios son Brasil e India. Entonces, no extraña en este contexto este salvataje de Trump hacia la Argentina, claro, y esta alianza con Milei, porque de alguna manera lo que está colocado sobre la mesa es la geopolítica latinoamericana, la disputa Argentina-Brasil, y también, digamos, cómo aparece
sumado, ¿no?, a este proceso, bueno, ¿no?, ¿quién va a reconstruir Gaza?, ¿no? Y acá hay una disputa en relación a esto y la Unión Europea se está candidateando para ese proceso y parte del pedido de paz, digamos, de los 157 estados también está motorizado por esto, ¿no? En el mar, están pensando quién va a reconstruir luego, ¿no?, en la Franja de Gaza, poner orden en Medio Oriente. Entonces me parece que lo que aparece tal vez muy claramente en esta asamblea en general, que si uno rastrea los BRICS o inclusive asambleas anteriores, empieza a aparecer esta rebelión contra Estados Unidos porque efectivamente el mundo de esta asamblea dejó de ser un mundo unilateral y se presenta como un mundo multilateral. Pensemos en la presencia de China, es decir, o sea, hay una clara disputa a el predominio de Estados Unidos, que es objetivo y tiene que ver, digamos, con la competencia entre los países, y me parece que esto es lo que hace, se expresa muy fuertemente en esta rebelión contra Estados Unidos, en esta asamblea en particular. Y va a quedar de manifiesto cuando escuchemos a Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, y esto que decís del bloque BRICS también incluye a China, a Rusia y a India. Pero Pablo, quiero jugar con vos. ¿Es una visión demasiado naif la de Guterres en este 2025, donde hay guerras constantes, donde la energía nuclear y las armas nucleares juegan un papel demasiado importante? Las síntesis y las antítesis, pensaba, ¿no? Pasaron 80 años desde esta inauguración a la que hacían referencia. Y lo cierto es que el mundo está implosionando en cada uno de sus rincones y hay una reconstrucción que se va a empezar a forjar y que ya está sucediendo. Y ahí me parece que lo importante es poder destacar cuál va a ser el rol de la Argentina en el marco de este nuevo proceso geopolítico en donde hoy, bueno, nos enteramos de una decisión de los Estados Unidos con respecto a nuestro propio país en el marco de esa decisión geopolítica, ¿no? Donde si uno mira el mapa de América Latina, donde la mayor parte de los gobiernos son de izquierda o de centroizquierda, concretamente Brasil con Lula, Venezuela con Maduro, Chile con Boric, Uruguay con el futuro gobierno que va a tener a su cargo Orsi y Colombia con Petro. Bueno, la Argentina en este marco empieza a ser un aliado estratégico para un Estados Unidos que busca tener una figura dentro de América Latina que pueda ser estratégica. Y en el marco de estas decisiones que toma Javier Milei, a mí lo que me preocupa es qué vamos a hacer también con las políticas de Estado en la Argentina, ¿no? Porque hoy la Argentina todavía no sabemos los condicionamientos, pero acepta un endeudamiento por parte del Tesoro de los Estados Unidos. No sabemos todavía las implicancias, pero tampoco hay una oposición política que se pronuncie con fortaleza. Claro, y te lo van a disfrazar ese préstamo para que no tenga de pasar por el Congreso. Quisiera hacer un comentario, porque se dijeron cosas muy interesantes. En primer lugar, tenemos que decir que no es el mundo lo que está implosionando. El mundo tiene una organización social genéricamente llamada capitalismo, y lo que está implosionando es el capitalismo. Hay que ponerle un nombre, porque si no, naturalizamos en el concepto del mundo que estamos implosionando. No, está implosionando una organización social que está completamente superada, que es la que va a llevar a guerras todavía más tremendas que las que hemos conocido. Pero Romina hizo una observación que me gustaría desarrollar. Porque cuando habla de la reconstrucción de Gaza, o por ejemplo cuando habla de la reconstrucción de Ucrania, y entonces señala quién va a reconstruir, etcétera, lo que estamos viendo es que este reconocimiento abstracto de un Estado palestino que no existe, ni nadie toma ninguna medida práctica para que exista jamás. Este distanciamiento de Trump con la Unión Europea es una disputa imperialista por la reconstrucción del Medio Oriente. Sí. No fueron a hacer paz Macron y compañía. Macron reparte palos todos los días contra los trabajadores franceses. Macron le vende armas a Israel. Tengo las cifras, fueron publicadas por el Financial Times. Entonces, encima de que vivimos una guerra, tenemos una disputa al interior de un bloque imperialista por quién va a capitalizar los beneficios de esta guerra en términos de más armamento, etcétera, pero en los términos que señaló Romina.
vamos a hacer una guerra donde Macron dice, no, una Riviera francesa, además me estás usurpando el nombre porque es una expresión francesa y no inglesa, claro. Una Riviera hotelera en el Mediterráneo, no. Vamos a reconocer al Estado palestino y nosotros queremos meter la mano, digamos, en todo eso. Ese punto, Jorge, que vos planteás, y con lo que hizo Inglaterra sobre todo, y con el trato que tuvo Trump en su disertación hacia Europa, prácticamente culpándolo de la guerra de Rusia y Ucrania, por el tema de seguir comprando y de no haberlo bloqueado, me pregunto, y vamos a abrir después el debate, si Estados Unidos no está muy solo en el mundo. Te diría prácticamente solo. Creo que más que solo, Santiago, un poco lo planteaba Romina, estamos en un mundo multipolar donde Estados Unidos no es la potencia hegemónica que era y eso está generando una crisis. Pero quiero decir que en ese contexto, o eso se da en un contexto de enorme desigualdad, que es lo que de alguna manera también gatilla las explosiones dentro del sistema capitalista, un poco lo que decía Jorge Altamira. Hoy las 5 o 6 personas más ricas del mundo tienen más fortuna que muchos países, que muchos PBI de los países. Entonces vos ya no negociás con países. Si vos sos un país de renta media, media baja, te sentás a dialogar con Elon Musk por los recursos naturales, por las condiciones las pone el que tiene la plata. O sea, imposible, porque una sola persona ha concentrado tanta riqueza que tiene mucho más poder económico y político que muchos gobiernos en muchos países. Y el otro contexto en el que se da esto, que de alguna manera lo planteabas vos, es en una nueva carrera armamentística que es muy contradictorio, porque el propio Estados Unidos es el que también a través de la OTAN le impone a las potencias europeas que destinen muchos de los recursos que antes eran para cooperación al desarrollo o para desarrollo en África, en Asia y en menor medida en América Latina, a la carrera armamentística. Cuando vos ves hoy el presupuesto de Alemania, el presupuesto de Francia, el presupuesto de Suecia, países que históricamente han tenido un rol, han jugado un rol, propia España, han jugado un rol en la cooperación internacional, hoy muchos de esos recursos están yendo a una nueva carrera armamentística. 2,5 del PBI claro, le pidió Estados Unidos para... entonces, de alguna manera Trump se pelea con Europa, le marca la cancha con Ucrania, pero los manda a comprar armas para sostener la guerra. Armas que... Bueno, habrá que ver quién las vende. No, es Estados Unidos. Los presupuestos militares de los países europeos compran en aumentan, por supuesto, no solo eso. Consideran que es una victoria para ellos que Estados Unidos, a cambio de los dólares, le dé una tecnología militar y una tecnología de guerra que es superior a la que tienen los europeos. Por ejemplo, están pidiendo, por favor, que las bases militares que están en Europa ya desde hace mucho tiempo y que Trump quiere retirar para que Europa, la guerra en Ucrania, etcétera, la lleve sola y no meta a Estados Unidos, pero Estados Unidos le va a dar en esa guerra las armas, Elon Musk le va a dar el sistema Starlink de comunicaciones. Bueno, que hoy lo dejó bien claro, sistema, ¿no? Hoy Trump lo deja claro con la operación Martillo de la Noche, acerca de que tienen las mejores armas de todo el mundo, pero ¿sabes qué? No quieren usarlas, no le gustan usar las armas, dijo que las usen Donald otros. Trump. Que las usen otros, claro, ese es un gran tema, ¿no? Yo las hago, las fabrico, tengo un comercio gigante alrededor del mundo. Él hablaba de, lo vamos a ver seguramente, 7 guerras que él terminó, pero vamos a escuchar a alguien que está más cerca y que también habría que respetar un poco más a nuestros socios comerciales más fuertes, Brasil y China. Y sin embargo, un gobierno que los desestima y busca como aliado estratégico en lo financiero, porque en lo comercial tenemos exactamente lo mismo que tiene Estados Unidos, por ende somos una competencia constante y no nos van a reemplazar. Peor porque Estados Unidos tiene políticas proteccionistas que Trump, digamos, se jacta de no tener, con lo cual inclusive hasta como socio comercial es un no tiene delirio. Sentido. Pero ¿qué decía Lula? Donde defiende, claro, hablamos de un país que fue atentada a su democracia, donde un exmandatario está preso. Vamos a ver qué decía
el presidente de Brasil en la ONU. E senhores, este ano o mundo perdeu duas personalidades excepcionais. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, e o nosso querido Papa Francisco. Ambos encarnaram como ninguém os melhores valores humanistas. Suas vidas se entrelaçaram com as 8 décadas de existência da ONU. Se ainda estivesse entre nós, provavelmente usariam esta tribuna para lembrar que o autoritarismo, a degradação ambiental e a desigualdade não são inexoráveis. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. Nenhuma situação. Bueno, ahí claramente hay un punto que es la figura de Pepe Mujica, falleció hace muy poco, presidente del Uruguay, y al Papa Francisco, ¿no? Que a lo largo del tiempo se va a reconocer mucho más, un Papa argentino. A ver y si claro, mañana Milei lo homenajea, ¿no? Bueno, Quizá el homenaje llega de Brasil y no de Argentina. y ¿Quién por lo supuesto... marquea, quién? Al Papa Francisco, digo, hoy Lula lo homenajeó sí, al Papa sí, Francisco, sí. a ver si mañana Milei lo nombra. Bueno, hay que ver, porque la verdad es que es muy Porque es difícil, argentino. es muy difícil cuando uno analiza lo que dice el presidente Milei, si lo dice en otros tiempos, si ahora vuelve a decirlo, si las retenciones son electorales, no las haría, pero las hizo. Es muy difícil. Ayer veíamos en Comunistas las contradicciones del presidente, que cada vez tiene más registros para comparar y se convierte en la casta que tanto criticaba. Pero, ¿qué reflexiones tienen con Lula respecto a reivindicar estas figuras para que no exista el autoritarismo en América Latina? Un poco lo que decías vos, Pablo. Y él, por supuesto, no justificar el genocidio, que era entrar con los tapones de punta a la ONU, que iba a tocar este tema. ¿Quién? Pablo, ¿Empieza? ¿Quieres que empiece? Yo lo traté a Lula muchos años. Nos conocemos personalmente. Y naturalmente teníamos divergencias políticas muy grandes. Todos los años había un congreso internacional. Él iba, yo iba. Y los debates de nuestro partido con los del PT de Brasil ocupaban la mayor parte, digamos, del escenario. Y además lo conozco porque yo participé de la fundación del PT. Pero eso ya, ¿cuánto hace? 45 años. ¿Cómo? Qué rápido que pasa el tiempo. Bueno, muy bien. En primer lugar, la evolución como persona de Lula es absolutamente impresionante. Impresionante. Es decir, la estatura que tiene hoy, medida en todo el proceso de su desarrollo, el haber pasado por la prisión, etcétera, probablemente han hecho que un nordestino que viene de la miseria más absoluta, luego obrero metalúrgico, hoy ocupe este lugar que tiene ahí. Y es el único que ha puesto toda la energía, y lo dice alguien que discrepa con él, quiero muy profundamente. Yo, por ejemplo, estoy muy en desacuerdo con la política en Brasil. Él ha hecho un gran bloque con la derecha en Brasil, pero quiero decir, absolutamente nada. Genocidio muestra, es una cosa que hay que reivindicar de Lula, que él hable a una tribuna internacional, denuncie el genocidio y lo haga con energía y con vigor. No hay nadie que lo haga de esa manera. Y estando en América Latina, donde la presión imperialista es muy grande, como lo demuestra la conducta golpista de Trump contra la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, contra Lula mismo, y una guerra comercial absolutamente descabellada, teniendo en cuenta que el comercio Brasil-Estados Unidos es favorable a Estados Unidos. Ahí te pregunto si, Esteban, si Lula se erige como el antagónico de Estados Unidos en América Latina, porque
claramente las palabras se las dedicó directamente a Lula. Donald Trump dice, Lula va mal y va a seguir peor. Y todos los que estén con Lula seguirán ese estilo. Trump tiene un problema. Los dos gobiernos, las dos economías más grandes de Latinoamérica son de izquierda. Claudia Sheinbaum en México y Lula en Brasil. El tema es que es muy dependiente hoy Estados Unidos, está muy interdependiente de México. Incluso en su momento, recuerdan ustedes que cuando fue todo el tema de aranceles, de la política arancelaria de Trump, se enfrenta con Canadá, se enfrenta con México y ese enfrentamiento, violín en bolsa, se terminó. Con mucha calma, ¿eh? Nadie lo amenazó, los canadienses se pusieron firmes en su posición, México se puso firme en su posición, la presidenta Sheinbaum con enorme certeza y tranquilidad se plantó en la defensa de los intereses mexicanos. Hoy la economía norteamericana es muy dependiente de recursos energéticos y de otro tipo de Canadá, también de mano de obra y de parte de las cadenas de economía en México. Entonces ahí tiene problemas para hacerse tan el gallito. Y me parece que ha tomado en Brasil, que es el otro gobierno y de un país relevante en Latinoamérica, con un gobierno de izquierda, en este caso el gobierno de Lula, que además es antagonista de su socio político, Jair Bolsonaro, una actitud que primero vino a través de terceros. ¿Se acuerdan ustedes el conflicto con Elon Musk? Que sí, termina suspendiendo la Corte, el Tribunal Superior de Brasil, termina suspendiendo la red X en Brasil, bueno, porque no quería pagar impuestos, porque no quería cumplir determinadas regulaciones. Entonces le queda cómodo a Trump Lula, sobre todo porque también Lula plantea un modelo totalmente diferente y también de mucha dignidad. Cuando intentó X sobrepasar obviamente al gobierno de Brasil, la Corte se plantó, Lula apoyó eso. Cuando fue el debate por Bolsonaro, esto que decía recién Jorge, inadmisible. Un presidente le acaba de sacar el gobierno de Estados Unidos la visa y el ingreso a de Moraes, al presidente del Tribunal Superior y a su esposa, sí, para entrar a Estados Unidos. Es una injerencia simplemente por fallar de acuerdo a lo que cree. Entonces creo que... Una breve observación. Esta Corte, que está actuando de esta manera firme, es la que lo metió en cana a Lula. Sí, la misma. Y lo metió en cana a Lula por un tuit del comandante en jefe del ejército de aquel momento, Vilas Boas, que me quedó grabado porque yo a la mañana vi el tuit, había una diferencia de un voto en el Tribunal Superior y él advirtió, dice, esto tiene que salir con la condena, había un voto de diferencia y el voto terminó inclinándose contra Lula. La gente que integra el tribunal ese es gente probada en la defensa del Estado, las instituciones. Este hombre fue secretario, de Moraes, fue secretario de Seguridad del Estado de San Pablo, ¿no? Sí. Es enemigo del PT. Entonces yo quiero señalar acá, hay una pelea de un alcance más grande, porque lo que está haciendo Trump es pretendiendo someter a todas las instituciones del Estado. Y una última anécdota, discúlpame si te robo un minuto más. Resulta que ellos tienen una billetera virtual, los brasileños, que no paga impuestos, que no, vos no tenés que pagar intereses como ocurre con la billetera. Entonces, una de las cosas que plantea Trump es que la tiene que derogar y permitir que ingresen la billetera. Claro, ¿cómo no vas a ganar plata con algo financiero? Es un desarrollo estatal. PIX, que es un desarrollo estatal. Ahora, él tiene un gobierno de derecha, su gabinete está compuesto por los que votaron el derrocamiento de Dilma Rousseff, que fue un golpe de Estado, en el año 2016. Y de hecho habla también de la estatura de Lula. Sí, va a tener... Y del interés, lo que destacaste, del interés. Ahora va a tener que utilizar algunos recursos para la economía de derecha, cosa que no le va a gustar, como ajustar parte del Estado, para que la economía pueda seguir funcionando. Vamos a ver qué más decía Lula sobre estos temas, ¿no? Sobre todo la intervención en la justicia de su país y el diálogo. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. O Haiti tem direito a um futuro livre de violência. E é inadmissível
que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. En la traducción era, cuando lo escuchabas en simultáneo, en la ONU decía, nuestras democracia y soberanía, una palabra que me parece que va muy bien, no se regatea, decía en la traducción. Por supuesto, luego de este discurso, vinieron los aplausos para Lula. Déjame decirte, Santiago, antes de darle la palabra a los compañeros, nosotros estuvimos el jueves y viernes en un encuentro de la Alianza Progresista Global acá en Buenos Aires. Participó una de las diputadas más importantes que hoy tiene Brasil, Tabata Amaral, una diputada joven que es la autora de la Ley de Educación que está impulsando junto a Lula. Y Tabata llegó tarde al encuentro porque venía de la sesión en la cual se votó también parte del propio soporte político del gobierno, acá en relación a lo que planteaba antes Jorge, se votó en la Cámara de Diputados, falta el Senado, la amnistía para Bolsonaro y para muchos de los que colaboraron en este intento de golpe. Muestra también las tensiones internas que hay, más allá de la condena al expresidente. Romy. No, a ver, me parece que el discurso de Lula hay que colocarlo en este contexto de la rebelión contra Estados Unidos, ¿no? De hecho, fue muy largo el discurso y bastante encendido en este sentido, ¿no? Y pensaba también en, bueno, los aranceles que impuso, digamos, Trump para el cacao, para la carne, es decir, ahí hay un enfrentamiento también económico que está jugando detrás. Y como decía antes, bueno, Brasil es uno de los que se está candidateando para ser uno de los países que equilibre o abre el juego dentro del Consejo de Seguridad, y entonces claramente hay una disputa por cómo se va a gestionar la territorialidad, que digamos, la intervención territorial, que Estados Unidos está muy acostumbrado a ser el guardián del mundo, ¿no? Ahora, pero digo, Pablo, no hay diálogo posible. En Brasil hizo la CAP 30, que tiene que ver con el cambio climático, justamente en Manaos, en el medio del Amazonas, y cuando vos escuchás a Trump te está diciendo que el cambio climático es porque se enfría o se calienta la tierra, pero que es algo natural. Perdón, una cosita, déjame agregar que lo quería señalar, y ojo con los aliados que elige también Lula mencionar, ¿no? Porque digo, menciona Venezuela, que digamos el régimen de Maduro es absolutamente represivo contra todos los partidos políticos de izquierda, con el conjunto de la clase obrera. No, pero no lo reivindicó como aliado. Bueno, pero... No, yo coincido en denunciar el ataque a Venezuela, y te puedo asegurar que ni siquiera admito que se lo llame chavista Maduro. No. Es lo mismo que pasó con la Argentina. Disculpen, siempre doy el mismo ejemplo, ustedes no lo saben porque no nos vemos todos los días. Acá gobernaba Galtieri. Y nosotros estábamos por la derrota de la flota británica en Malvinas sin darle ningún apoyo a Galtieri. No es que éramos amigos de Galtieri. Defendemos a Venezuela con independencia de Maduro, defendemos a todos los países con independencia de sus gobiernos. Lula es uno de los líderes regionales que ha tenido. Y Lula es el que más atacó a Maduro. No. Lula sí, claro que fue sí. Que primero lo defendió, y creo que eso le costó mucho por el tema de los votos. Compartimos el espacio. Nicaragua y Venezuela son dos temas álgidos. Yo no me metería en la legitimidad de las encuestas de Venezuela. Me parece que eso es para un programa totalmente aparte. Y fue Lula quien planteaba muchas medidas actas, decía, y nunca aparecieron. Pablo, bueno, eso no es un apoyo a Maduro. Mostrame las actas. Claro, pero fue la bandera nunca de todos los que defendían
un planteamiento sobre el Acordate, fraude Jorge, electoral. que Lula tuvo en ese hecho electoral una preponderancia, siendo el último que seguía creciendo. Pero por eso podemos debatirlo muy seguido. No, me parece, Pablo. Santiago, la decisión de Estados Unidos con respecto a la Argentina da cuenta de la debilidad que hoy Estados Unidos está sufriendo en el marco de esta multipolaridad a la que hacía referencia Romina hace un ratito. Creo que Estados Unidos no está solo. La dimensión de Israel, el conflicto con Irán, me parece que también dan cuenta que el potencial armamentístico y el potencial nuclear me parece que todavía sigue consolidando una hegemonía en el marco de esta multilateralidad, y lo que sí me genera contradicciones, sobre todo pensando en el mediano plazo y de cara al futuro, el rol de América Latina cuando tiene la posibilidad de mancomunarse y avanzar, que la Argentina no lo ha podido hacer y el resto de los países de Latinoamérica tampoco, en esta década en donde muchos países de América Latina tenían signos políticos parecidos y sin embargo no hemos podido armar una moneda común, no hemos podido armar alianzas estratégicas que nos permitan avanzar con mucha potencia, y en contextos de debilidad ocurre lo que está ocurriendo hoy entre Argentina y Estados Unidos, ¿no? Donde Argentina retrocede de manera absolutamente brutal y para pensar una nueva proyección de futuro estamos atados de pies y manos en el marco de este contexto. Entonces me parece que es importante cómo podemos volver a analizar la dimensión de América Latina en unidad y yendo en una misma dirección, y qué rol va a jugar también Estados Unidos en ese marco, ¿no? Porque yo analizo las medidas de Trump y juega. Ahora, cuando a los demócratas le toca en Estados Unidos tener que cumplir un rol, no lo hacen de la misma manera. Lo hemos visto con Obama. Quiero agregarte algo que es lo que decís vos. Hace 2 días, la mujer que es la jefa editorial del Financial Times sacó una editorial señalando de que había ciertas tendencias de Trump a llegar a ciertos acuerdos con China, ¿no? Y tomó eso como pie para decir que en realidad lo que estaba ocurriendo es que la política norteamericana estaba pegando un viraje hacia América Latina. Reabrir la doctrina Monroe, y además publica el diario norteamericano Político un informe del Pentágono, al cual tiene acceso, pone acceso exclusivo, donde hay un planteamiento militar para América Latina y para colonizar América Latina. Es decir, nos hemos convertido del último orejón del mundo, de la guerra de Ucrania, de lo que pasa en el Medio Oriente, nosotros siempre refugiados, ¿no es cierto?, aquí, en esta parte del planeta. En el culo del mundo, literalmente. En el culo del mundo. Muy lejos. Y un replanteo de este tipo. Esto me parece muy importante. Bueno, vos sabés que me parece muy porque importante. China entró fuerte en África, ahí Estados Unidos tiene poco para hacer. En Asia, en la mayoría de los países de Asia también tiene poco para hacer. Y Latinoamérica le queda como un espacio. América Latina ha entrado en el campo de la guerra mundial en una medida muy superior a la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra, Estados Unidos alineó a los países de América Latina, los principales, vamos a ver eso un minuto, para que apoyaran a los aliados. Argentina no intervino en la guerra, pero en función de los intereses de Inglaterra, porque si intervenía en la guerra, los barcos que llevaban productos argentinos iban a ser, ¿cómo se dice? Bueno, bajo mar. Hundidos, bueno, iban a ser hundidos, en cambio con la neutralidad podía seguir vendiéndole carne a Inglaterra. Lo de ahora es mucho más completo, es bases militares en el continente. Bueno, este hombre Noboa de Ecuador, ahora en estos días, va a derogar una cláusula constitucional para que Estados Unidos pueda, en Manta, reponer la base que con Correa tuvo que sacar. Yo creo que la base de esto, y ahora vamos a escuchar a Donald Trump, es, si no es por Panamá, que sea por el Estrecho de Magallanes. El corredor bioceánico para Estados Unidos es fundamental, y por supuesto las tierras raras que tiene el sector menos explorado de la Tierra, que es la Antártida. Vamos a ver qué decía Donald Trump con un discurso muy agresivo con la ONU y por supuesto con los países que no están de acuerdo con él. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example
is the #1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Think of that. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided food, shelter, transportation, and debit cards to illegal aliens. Can you believe that? On the way to infiltrate our southern border. When your prisons are filled with so-called asylum seekers who repaid kindness, and that's what they did. They repaid kindness with crime. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. See, I can tell you, I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. In America, we've taken bold action to swiftly shut down uncontrolled migration. Once we started detaining and deporting everyone who crossed the border and removing illegal aliens from the United States, they simply stopped coming. They're not coming anymore. We're getting a lot of credit, but they're not coming anymore. This was a humanitarian act. Bien, de manera ordenada, porque esto está encubierto, una de las cosas que dijo, que seguramente no lo vamos a escuchar, pero él dijo que salvó muchísimas vidas por prohibir la entrada a los Estados Unidos, porque el camino hacia los Estados Unidos estaba dado en selvas, con trata de personas. Él es el gran salvador de muchísimas personas. Otro de los motivos por los cuales se autopostuló para el Nobel de la Paz. Para el Nobel de la Paz. Reflexiones, y otra de las cosas que dijo es, si no rechazan inmigrantes, los países tienen destino de fracaso. Por ser políticamente correctos, van a fracasar. Por supuesto, se lo está diciendo a Europa, con una inmigración diferente, porque un mexicano en Estados Unidos puede tener culturas muy parecidas, un musulmán en Europa es totalmente diferente. Es relativo. Lo que quiero decir es esto. Es el discurso de un fascista. Y eso lo tenemos que tener muy presente, porque ir a las casas de las personas, entrar en las fábricas, etcétera, y empezar a detener a gente que está trabajando, que está construyendo el país, digamos, llamarlos para que se empadronen y agarrarlos ahí, eso es peor, es Jorge. decir, en una palabra, una cacería. Parece una distribución de grupos de tarea, si querés a la Videla o si querés a la hitleriana. Pero eso es un método de tipo fascista, eso es absolutamente indudable. En segundo lugar, el nivel de vida del pueblo norteamericano, como del resto de los pueblos, no está cayendo porque vienen inmigrantes. Está cayendo porque, como dijo en algún momento él, la desigualdad social se ha transformado en absolutamente fabulosa. El otro aspecto es el siguiente. Él la emprende a muerte contra las medidas de energías limpias, etcétera, porque, como todos sabemos, favorece energía verde, el extractivismo. Ahora, hay que decir lo siguiente. Las empresas que desarrollan inteligencia artificial consumen una cantidad de energía fabulosa y en un momento determinado van a parar porque cada uno toma decisiones unilaterales y no hay una combinación entre el crecimiento de la capacidad de energía y el desarrollo de las centrales de datos que requiere la inteligencia artificial. Entonces él trabaja en función de un plan capitalista muy claro que pone en segundo lugar a la supervivencia del planeta. Y eso tenemos que denunciarlo abiertamente como producto de un régimen social de la cual este hombre es el portavoz. O habla en nombre de Melania, su mujer, o en nombre de su familia. Ahí tocaste es el portavoz. Tocaste, Jorge, el segundo tema que decía, las energías verdes también destruyen a los países. Y estos dos monstruos los está enfrentando Europa. Se los aviso, porque si no toman decisiones con la migración en Europa y esta idea de todo energía eólica, todo energía verde, claro, si siguen con el tema de la transición energética, van a fracasar. Y por supuesto, no me van a comprar petróleo.
que es uno de los... Básicamente. Porque dijo perforar. Drill. Exacto. Sí. Como dice baby. Sí. Desconociendo, ¿no?, que hay nuevas tecnologías y que eso es un tema de avance. Obviamente la transición energética no es sencilla, no se da de la noche a la mañana, pero bueno, él básicamente viene de ese sector también, tiene intereses empresarios y económicos. Estados Unidos tiene un desarrollo muy importante en todo lo que es lo que se llama la misma técnica que se utiliza acá en Vaca Muerta. El fracking. El fracking, exactamente, que es la extracción que consume enormes cantidades de agua. Jorge hablaba de la energía, Claro. También el agua para el fracking, la contaminación del agua, y evidentemente Europa en su proceso de transición energética intentó en algún momento hacerlo de manera drástica. Se hizo un shutdown, un cierre de la producción de energía nuclear en algunos países, Alemania puntualmente, que después, cuando vino la crisis del gas por la guerra de Rusia y Ucrania, generó un impacto muy fuerte que incluso obligó a Alemania a ir a buscar carbón, a volver a producir energía con carbón. Ahora, otros países con otras experiencias han avanzado en la transición energética muy positivamente. El caso de España es un caso concreto y creo que de alguna manera, obviamente, como decía Jorge, lo que defiende Trump es un modelo económico, social muy injusto y que tiene en el extractivismo, en el petróleo y en la explotación laboral de los migrantes parte de su base de sustento. Y te agrego algo en relación a eso, porque él plantea, ¿no?, el cierre, digamos, de las fronteras como un acto humanitario. Y en realidad el discurso xenofóbico ha sido, digamos, por excelencia la herramienta que han tomado los estados y la burguesía para enfrentar trabajadores con trabajadores, porque suponer que la pérdida de empleos responde a la competencia entre un obrero, digamos, migrante que trabaja por menor salario, en realidad el que se beneficia de eso son los empresarios, los patrones, los capitalistas, ¿no? Y entonces me parece que hay que leer un poco lo que ha planteado dentro de ese escenario de batalla ideológica cultural, ¿no? Y en ese contexto en el cual me parece que hay que leer estas políticas de cierre de fronteras de los países. Ese capital no queda en la frontera, vos ¿no? sabés que Ahí no hay límite. Hay una falacia en una de las cuestiones que siempre decíamos: los argentinos van a venir por el agua. Pero el agua que se van a llevar, para mí, esto que quieren lo debatimos en el próximo bloque, es el agua pesada. No es el agua potable, es el agua para la energía nuclear, que la Argentina es un gran generador de agua pesada para reactores nucleares. Por eso están escuchando que el otro día el diputado Pichetto le decía qué van a hacer con los generadores de energía nuclear, con los microreactores y la creación de los microreactores, y le exigía un dinero que se había utilizado para eso a Damián Reidel. Damián Reidel, Pablo. ¿Cómo estás viendo esta situación? Porque algo de toda esta gran ayuda, sea materiales raros, petróleo, ¿por dónde crees que viene el cambio? Bases militares, acciones de las empresas argentinas como YPF, por ejemplo. Bueno, ya Milei ha estado con representantes del gobierno de los Estados Unidos en Tierra del Fuego y bueno, hay especulaciones en torno a que ese podría ser una de las exigencias de los Estados Unidos a cambio de este dinero del Tesoro. A mí lo que me preocupa es la complejidad de este mundo en el que estamos atravesando, ¿no? Porque hablábamos de la definición política de Donald Trump y la cuestión de los aranceles. Todo parecería indicar que eso va en búsqueda de fortalecer a las propias empresas de los Estados Unidos y cómo dialoga eso con el trabajo, pero al mismo tiempo es este Trump que estamos caracterizando. Y me parece que esa contradicción es la misma que hoy en Argentina nos tiene que invitar a pensar cómo vamos a caminar esta crisis que hoy está atravesando la Argentina. A mí me parece que es una situación límite en la que estamos en este momento. Y francamente tengo la sensación de que toda la dirigencia política hoy tiene el desafío, tiene el deber de ver cómo generamos los marcos de alianzas para pensar estas políticas de Estado de cara a la situación que tiene que afrontar la Argentina. Me parece que la dimensión de cómo abordar el conflicto del dólar
es algo en donde todavía no hay una síntesis en la política argentina y es algo a lo que tenemos que caminar. Me parece que con la menor cantidad de prejuicios posibles, sin generar estigmatizaciones sobre ninguno de los partidos políticos y ver cómo efectivamente tomamos un interés suficiente sobre este tema, porque estamos todos los días cada vez peor con respecto a esta situación, ¿no? Sobre lo que dice Pablo, una observación. Estamos en una campaña electoral. Sin duda. Por lo menos en Gran Bretaña, el Partido Laborista, unas semanas antes, presenta su manifiesto. Y el Partido Conservador presenta el suyo. En esta campaña electoral, es excepcional esta campaña electoral. Es increíble. Nadie tiene un programa. Nosotros lo vamos a presentar en una semana. No, pero no tienen un programa. ¿A qué voy? Escuchando lo que dijo Pablo. Eso de juntarnos. Pero no tienen las ideas. Viven al día. La política, en esta época de decadencia capitalista, es una improvisación. Los que planifican son solamente los militares y las grandes empresas. Los políticos improvisan. Esto hay que entenderlo, porque ¿cómo tenemos una campaña electoral? Nosotros fuimos a la campaña electoral con un programa. Te diría casi como, ¿viste? Una obligación, que sea, a ver cómo, si llueve abrís un paraguas. Claro, si vas a elecciones. la carta de presentación, como me has elegido. ¿Qué vas a decir? Mire, nosotros planteamos esto. ¿Les parece bien? Voten. El que no está de acuerdo votará a otra cosa. Claro. Pero acá no es solo un problema de publicidad, en que ahora, esta publicidad que ahora surge, porque pueden hacer una publicidad lo más comercial y antipolítica, pero por lo menos a lo mejor atrás tienen un programa. No pueden discutirlo. Además vos ves una cosa que es importante. Los virajes que ha pegado este bloque llamado opositor, que en el primer año apoyó incondicionalmente a Milei. Y ahora resulta que descubrió la forma de enfrentarse a él con leyes y vetos y cosas por el estilo. También perdió mucho del poder que tenía, Jorge. ¿Quién perdió el poder? Y Milei perdió mucho de la credibilidad, de que la gente pensó que era un político diferente y terminó utilizando recursos que criticaba, como la sacada de retenciones, el dólar. Pero lo esencial del fracaso de Milei no es en el sentido de que él dijo que iba a combatir la casta y la hermana aparece cuestionada por cobro de coima, 3%, 8%, 5%. Eso es una vergüenza. Les mintió a todos con el tema moral. El tema es que lo que él dijo que iba a hacer ha provocado el derrumbe del país. Nadie hizo una campaña, se jactaba él, diciendo lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Y nadie ve con toda claridad cómo ese programa se quiebra completamente y van a pedir un socorro a Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Una de dos. O no le da un mango, y hay razones para que no le dé un mango, porque ya se desató una crisis en el Congreso de Estados Unidos por este tema, claro. O no le da un mango porque no lo tiene. Les informo lo siguiente: va a suspender, ahora vence el límite de deuda, el tope de deuda de Estados Unidos, no hay acuerdo, entonces no va a poder cancelar deudas él. Entonces viene la oposición y dice, ¿entonces se la vas a dar a Argentina? Claro. Bueno, eso va a ser ya se armó. Pero una de dos, o agarra y dice que le da lo que en inglés sería backstop. Nosotros decimos garantía, es decir, vos alquilás un departamento y te piden una garantía. Una garantía recíproca. ¿No es cierto? Y entonces dice, si todo se hunde, para asegurar los tenedores de bonos, o entra a comprar deuda argentina. Y bueno, vamos a tener al Estado norteamericano y a Trump. Sí, está dentro de la hoja de posibilidades, junto con un swap, para que el Congreso no tenga que tratar nada, porque no se trató con China tampoco. Y por otro lado también está dentro de las posibilidades, esto que decías vos, Jorge, de recomprar deuda argentina, y había otras posibilidades de que solamente le den los vencimientos de bonos, que claro, son 4.000 en junio, 4.800 o 4.000 en enero y 4.500
en julio para garantizar los pagos de la deuda argentina. De hecho, argentina. las consultoras ya hablan de que este acuerdo sería un alivio técnico, lo que se explica por la caída del riesgo país, sobre todo por el rebote de los bonos soberanos de la deuda, con lo cual es muy claro que el escenario... Eso que le dio en la carpeta. Es muy claro que el escenario es que efectivamente se trata de tener nafta con suerte hasta el 26 de octubre y en el mejor de los casos garantizar el pago de la deuda del 2026, ¿no? Y cuando llegás, Robbie, al 26 de octubre, a la estación 26 de octubre, hay que ver si te dan vuelta la cara. Ahora, nada o te de eso cargan. cambia el desarrollo la economía de la crisis económica. Claro, lo que pasa es que hay una crisis en marcha. Efectivamente, Hoy, de hecho, ese es precisamente el problema. Es el problema, por eso no hay lo un que plan Bessel le va económico a y la decir- deuda es un parche. Claro, aparte, hoy se Bessel le va a conocieron, hablar por ejemplo, de evaluar. hoy se conocieron los datos de consumo. Después seguramente lo podemos hablar. Sí. Tremendo. Y Los vamos a meter, no hay sí. condiciones para que eso cambie de acá al No, 26 es de que, octubre. a ver, Entonces, Esteban, queda claro que primero hay que aclarar lo que es una línea de rescate, por más que Trump diga que no. Ese fondo tiene 22.000 millones de dólares, no te va a dar la totalidad, por esto mismo que dice Jorge. Así que cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de el viaje de Milei, qué es lo que podemos esperar, qué es lo que pasó. Vamos a ver las fotos, por supuesto, con el presidente Donald Trump, con su comitiva, por supuesto, la emoción, la fuerte emoción del ministro de Economía por recibir semejante espaldarazo económico, un tipo sensible. Y vamos a meternos también con qué pasó con la economía, un riesgo país que rompió la barrera de los 1.964, quedó por encima finalmente en torno a los 1.006, pero quédate que hay más comunistas en Bravo TV. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Durante años nos dijeron que no hay alternativa. Nos acostumbraron a elegir entre lo malo y lo peor. Pero no es verdad. Hay otra manera. Hay otra manera de tener un Estado eficiente, sin desfinanciar las universidades. Hay otra manera de tener déficit cero, sin recortar ni pegar a los jubilados. Hay otra manera de proteger a la gente con discapacidad, sin fraudes y sin sobres. Una manera que construye, no que destruye. Una manera que une, no que divide. Hay otra manera. Es con Graciela, es con Martín, es Unidos. Ciudadanos Unidos. Martín Lustó, Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Hay que ser muy miserable para sentir orgullo de un gobierno que ha elegido como sus enemigos y su variable de ajuste a lo más vulnerable de la sociedad. Ustedes no son el partido de la libertad, son el partido de la injusticia social. Pero la sociedad argentina no es eso. El pueblo argentino es un pueblo solidario. El pueblo argentino es un pueblo que sabe sentir y empatizar con el sufrimiento y el dolor de los otros. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503. No es con gritos, es con propuestas. Este 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, vota al Turco García, Graciela Balestra y Daniela Moroso como diputados nacionales por Partido Integral, lista 348. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo.
todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Para derrotar el ajuste de Milei y la complicidad de los gobernadores, vamos por más diputados de izquierda. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Mi amada Buenos Aires, escuchen a Hernán, escuchen a Marcela, escúchenlos. Soy Hernán Reyes y quiero proponerte terminar de una vez con la corrupción. Soy Marcela Campagnoli y en el Congreso te demostré que se puede trabajar con seriedad y respeto. No se den por perdidos. Voten con conciencia moral. Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. Continuamos con Comunistas y por supuesto el viaje postergado porque tenía que haber salido antes el presidente de la Nación, Javier Milei, en una reunión el día de hoy con el presidente Donald Trump, una reunión de unos 20 minutos que dio para que, como decía Esteban, su nueva carpetita de apego, no esa gris con el escudo, sino el regalo de Donald Trump que le regala ese famoso tuit, por supuesto, de la presencia de la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y de el ministro de Economía. El presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo esta reunión con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, quien le expresó su completo y total respaldo al señalar que ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso. El encuentro se dio en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, en medio de la expectativa por el anuncio de un préstamo del Fondo del Tesoro de los Estados Unidos, Fondo de Estabilización Cambiaria. Trump aseguró que Milei heredó un desastre total con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical, el señor Alberto Fernández, frente a todos, pero ha devuelto la estabilidad de la economía de Argentina. Además, le brindó su respaldo completo y total para la reelección como presidente. El miércoles Milei hablará oficialmente en la ONU, donde el 2024 había cuestionado al organismo y su agenda 2030. Hablamos de Milei y hablamos de un copy-paste de lo que dijo justamente Donald Trump respecto de lo que había recibido de Joe Biden. Algo que llamó mucho la atención. Ahí tenemos varios tapes para ver cuando Trump decía lo del trabajo fantástico. Vamos a verlo. Well, thank you very much, everybody. We have a lot of meetings scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina, and we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job
and I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well, but now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. He, like us, inherited a mess, and what he's done to fix it is good, and Scott is working with their country so that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. So it's an honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That's your endorsement. That wasn't bad. Now we can get out of here. Thank you. Are you going to help bail out Argentina, Mr. President? Well, we're going to help them. I don't think they need a bailout. He's done a fantastic job. If you look at where they were when he first ran for office and where they are now, Scott, I would say that it's pretty amazing the job he's done. So the transformation's unbelievable. He inherited the same kind of mess you did, and he's doing the same kind of job. How are you? He's doing a really good job, and we've watched it very closely. We've worked with him and the people of Argentina. It's a great place. It's a really, as you know, I've been there. It's a truly beautiful country, and he's going to be very successful, and he's going to be very successful in the election. I think to complete the job, the great job that he's doing, he needs the next term, and he's going to get it based on everything I can say. Secretary Bessent, you said it would be a large and forceful response from the United States. Could you provide any more details on what that intervention would look like? You know what it is. He has our backing, and having our backing, we're doing incredibly well as a country. We've never done this well, actually, as a country, including the stock market, which is setting new records virtually every day. And we are very much a fan of the job that he's done. So we are giving the president of Argentina our full backing and endorsement, and we think he's going to continue to do if he can continue to do the job that he's doing, it's going to be really something very special. So thank you very much. Thank you, Press. Thank you, Press. Thank you. Thank you, Press. Queda claro que el presidente está diciendo que hizo un buen trabajo rompiendo toda la cadena productiva de la Argentina, rompiendo el trabajo de los argentinos, bajando los salarios, no acumulando un solo dólar de reserva. Sin embargo, todo está bien para Donald Trump. Sí, a ver, hoy se publicaron los datos, nuevo mes de caída de consumo mayorista y minorista, ¿no? Yo decía antes, bueno, sí, un trabajo fantástico porque evidentemente Trump no vive en Argentina, ¿no? Y pensaba inclusive, ¿no? Bueno, no hay ningún detalle de cuál podría ser el acuerdo financiero, ¿sí? Nada más que una manifestación de voluntad. No tiene muy claro Trump qué es lo que se está jugando, pues estamos hablando de una elección de medio término, podríamos decir, aunque es cierto que el contexto la coyuntura política en la cual venía Milei, nos estábamos preguntando si llegaba octubre o no llegaba octubre, con lo cual, bueno, tal vez esta confusión en que tiene que seguir siendo presidente y su mandato tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, y es muy claro que en realidad, en el mejor de los casos, si llegara el rescate financiero es simplemente postergar el ajuste cambiario, lo cual quiere decir, digamos, mantener que la economía siga paralizada como está paralizada hasta ahora, y esto todavía incipientemente se está traduciendo en desempleo, pero ya empieza a aparecer como un problema de la agenda muy claramente, ¿no? Y también es muy claro esto, que ya hasta las consultoras están diciendo, bueno, en el mejor de los casos el acuerdo va a ser un alivio técnico, ¿no? Y me parece que ahí lo que está detrás de todo este proceso tiene que ver con que, bueno, es evidente que Milei no tiene ningún plan económico más que bajar la inflación con una recesión y una caída del consumo fenomenal, porque si no se tradujo el aumento del dólar, como sea, que lo pongamos en 1.500 o en 1.385 a los precios, tiene que ver con la caída absoluta del consumo, por la caída de los salarios, y lo que está detrás de esto es, me parece, una pésima estrategia de un personal político que en realidad es muy claro que no le puede dar continuidad a su burguesía, claro, que es un fenómeno que no es nuevo, que no inventa Milei, ¿no? Pablo, quiero decir. Sí. Dame un segundo. Te quería plantear esto, ¿no? Si lo planteamos como un equipo de fútbol, es como aquel equipo que viene perdiendo todo y te dice, voy a traer
un 9 de Europa, un 5 de Brasil. ¿Por qué? Porque llegan 4.000 millones del Banco Mundial, llegan... Que era un acuerdo que ya estaba firmado en abril. 4,9 claro, millones del BID. Pero las noticias tienen que ver con esto. Voy a traer a un 9. Capaz que después el 9 de Europa termina jugando en la 5ª categoría de Serbia. Pero también hablé hoy con el campo y el campo está dispuesto a poner esos 7.000 millones de dólares con retención porque cero. No le van a cobrar retenciones, claro, exacto, yo también lo haría. Son las 4 agroexportadoras. Pero el punto, claro, pero el punto, ¿sabes cuál es? Y con esto te dijo Pablo, si esto vuelve al tipo de cambio, es un círculo vicioso. No cambiaste nada. La Argentina está al borde de posiblemente una de las crisis más graves, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos, ¿no? Para que en el año 2023 14 millones de personas voten a Milei es por un enojo hacia la política que ya está más que caracterizado, pero lo cierto es que con el agua al cuello, la supervivencia del gobierno de Javier Milei depende de manera directa de la cantidad de endeudamiento que reciba. Hoy se habla también de plata del Banco Mundial que podría llegar. Pero lo cierto es que cuando esto se acabe, todos sabemos cuál va a ser el final de esta historia que se repite una vez más en la historia argentina. Y a mí me parece que la dirigencia política de la Argentina lo que tiene que tratar de entender es si queremos otro 19 y 20 de diciembre del 2001 o si vamos a generar los acuerdos políticos necesarios y suficientes para darle una salida política a esta crisis que se avecina en la Argentina. Porque si la dirigencia política no logra estar a la altura de las circunstancias, que no parecería estar demostrándolo, va a terminar con el pueblo en la calle y esto sabemos que quién pone los muertos, ¿no? Y me parece que es algo que tendríamos que tratar de evitar. El resultado de octubre tiene mucho que ver. Déjame prepararlo a Jorge para que veamos este tape, porque no sé si sos muy emotivo o no, Jorge. Vas a ver un ministro de Economía emocionado por esta reunión. Vamos a ver qué le pasaba al ministro Caputo. ¿Pero las expectativas de lo que ustedes tenían pensado? La mía seguro, porque como te digo, no me esperaba el manejo, además del presidente americano, cómo llama a la prensa, como dijo él, todas las mismas palabras, porque primero leyeron eso que ustedes vieron, después lo dijo el presidente mismo, después le hicieron alguna pregunta tratando de picantear la habilidad que tiene para contestar. Nada, fue realmente algo histórico. Pero ministro, en el plano económico, estrictamente, más allá de lo emotivo. En el plano económico, como te digo, no quiero adelantar nada porque me parece que no corresponde. Pero de vuelta, con lo que ya escuchaste del presidente, te imaginarás que problemas no va a haber. ¿Un anuncio hoy al respecto? No lo sé si va a ser, no sé si hará algún anuncio el secretario hoy. No sé. ¿Y se habló de alguna cifra específica? Hablamos de alguna cifra específica, pero que no puedo decir no. ¿Y se espera una reunión con Cristalina Georgieva esta tarde? No sé cuándo es la reunión con Cristalina, si esta tarde o mañana. Hoy es que es martes. Sí. No, mañana es la reunión con Cristalina. ¿Mañana? Sí. ¿Y qué dijo del precio del dólar, del hablamos estado nada del mismo de país? eso. No hablamos nada de eso. Solo estaba muy en tema de que de que esto era un ataque de la izquierda y demás, todo eso el presidente lo tenía clarísimo y bueno, nada, y que repitió eso que ustedes escucharon, que que el presidente estaba haciendo un trabajo fantástico, que Argentina iba por el buen camino y todo lo que escucharon ahí. Después hablé un poco con el secretario del Tesoro, pero como digo, eso no puedo decir nada y ya. Escocesen también superó la... Emotiva reunión, Jorge. Mira, hay gente que se emociona por que alguien le tiró un salvavidas y lo sacó del naufragio. No hay gente que tiene emociones genuinas, son emociones egoístas, porque es el que apoya la masacre en Gaza y no se le mueve un pelo. Ahora, yo quisiera a ver si puedo aprovechar para hacer un planteo más de método. A ver. Hemos llegado a un punto de la crisis en que nada indica que pueda haber una salida pacífica. ¿Qué quiere decir pacífica? No me refiero solo a la gente en la calle. Me refiero en el sentido de que el sistema elabora por sí mismo, digamos, una alternativa. En una etapa primera de una crisis, al comienzo, es posible. Hemos llegado muy lejos, porque, por ejemplo, para quienes opinan que hay que devaluar,
y dicen, bueno, esto es una salida, se abaratan las exportaciones, vendemos más, acumulamos reservas, va a provocar un estallido inflacionario. Y Milei dice, se juega mi gobierno, así que no vamos a devaluar. Y hace esto y esto tampoco. Por eso termino en esta situación, que un poco en ajedrez se llama zugzwang, donde las piezas no se pueden mover. Es decir, hemos llegado al punto que en su momento yo señalé con De la Rúa, en que esto se decide fuera de esos acuerdos que vos opinás, porque las crisis que se resuelven afuera tienen la función de darle a los protagonistas una salida, la posibilidad de una salida. Porque en el fondo, si vos mirás lo que pasó en el 2001, ¿no es cierto?, quebró el chaleco de fuerza de la convertibilidad, provocó un golpe brutal, etcétera, pero a partir de abril, mayo, junio del 2002, con la renovación de las exportaciones, el cese de la recesión mundial, tuvieron una salida. Una salida que no era la de Cavallo. Cavallo decía, no, hay que seguir con esto. Entonces esto no va a terminar bien. Es necesario que no termine bien, porque bien significa acuerdos que son contradictorios de por sí. Es decir, todas las clases sociales tienen que ser puestas ante el hecho consumado de que hay que actuar en función de la salida de la crisis. Le dimos más tiempo a la experiencia de Jorge. Dijimos que necesitábamos 2 horas o 3 de programa. Ya empieza QR y nos tenemos que ir. Así que, camaradas, muchas gracias por estar con nosotros. Esteban, Gracias, Jorge, Diego. Romina, Pablo. Gracias, Un Santiago. placer compartir la mesa de comunistas con nuestros camaradas y con ustedes también. Nos encontramos mañana 20:30 por Bravo.